tal? Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Poder Ciudadano, la fuerza de la denuncia, el programa que el Canal 28 ha diseñado exclusivamente pensando en ustedes, en los ciudadanos, en aquellas personas que se preocupan por mejorar esta comunidad, en aquellas personas que se esfuerzan todos los días, que salen a trabajar y detectan situaciones que deben de ser corregidas de inmediato. Les recuerdo, el sistema funciona de la siguiente manera: nosotros como ciudadanos cumplimos pagando nuestros impuestos. Nuestros representantes, entiéndase las autoridades, son quienes administran esos impuestos y lo menos que esperamos es que nos los devuelvan pues en servicios básicos, pero de calidad. Son tantas las situaciones que aquejan a los ciudadanos que es por eso que el Canal 28, comprometidos con ustedes, les brinda estas decenas de minutos todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, para que usted tenga un espacio donde manifestarse. Lo invito a que a partir de este momento comience a marcar el 410-2028, es nuestro número directo en cabina. Nuestras amables telefonistas ya se encuentran preparadas para recibir sus quejas, comentarios, sugerencias, denuncias, felicitaciones y demás. Les recuerdo, la transmisión es totalmente en vivo y en directo desde nuestros estudios de la Avenida Pacheco, número 3, entre Calle Aldama y Avenida Juárez, para 2 señales de televisión analógica, el Canal 28 en la ciudad de Chihuahua y el Canal 2 en la ciudad de Cuauhtémoc, y también a través del canal 170 del sistema Cable Más. Pero también estamos en internet, www.canal28.tv. El día de hoy ya se encuentra con nosotros aquí en nuestro estudio, en este panel, se encuentra con nosotros el presidente y representante legal del Frente Mexiquense en Defensa por una Vivienda Digna, Asociación Civil. Él es el licenciado José Humbertus Pérez Espinosa, a quien le damos las buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerle a Poder Ciudadano la posibilidad de manifestarles cómo es nuestra tercera vez que venimos al estado de Chihuahua y sobre todo a la capital para poder constituir el Frente Mexiquense en Chihuahua. Bueno, aquí primero que nada sería, ¿qué es el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, Asociación Civil? Es una asociación civil que se planteó como meta y como principio el restablecer la legalidad en este país que está totalmente destrozada, y ante los niveles de violencia la única forma de poder recurrir a que el Estado de Derecho pueda cumplirse es yendo a los tribunales. Yendo a los tribunales para demostrarle a los que otorgaron los créditos hipotecarios o a las constructoras que vendieron los inmuebles que sus viviendas eran sobrevaluadas, que no era posible que el recurso que se obtiene de los fondos de los trabajadores de Infonavit, Foviste y de un banco que se creó en la época de Vicente Fox llamado Sociedad Hipotecaria Federal fueran saqueados por particulares, cuando finalmente lo importante es que los trabajadores del Foviste o del Infonavit o la gente que no tiene recursos en esos fondos y que recurrieron a Sociedad Hipotecaria Federal pudieran tener vivienda digna y decorosa. Y ahora vemos que mucha gente está perdiendo sus casas por una serie de fraudes que hemos denominado el megafraude hipotecario inmobiliario en México y que se presenta en todo el país. Chihuahua ocupa el 8º lugar de créditos sobrevaluados, en donde la gente injustamente fue defraudada con la complicidad de funcionarios de los fondos de vivienda, ejecutivos de empresas constructoras, intermediarios financieros, y ahora participan jueces y magistrados. ¿El Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, AC, tiene representación en Chihuahua? Ya la estamos constituyendo el día de hoy y vamos a establecer una organización coordinada para que nosotros podamos defender a la gente en los tribunales, para evitar que los desalojos se den desde la etapa del inicio del juicio o dentro del proceso. Vamos a demostrar cómo los contratos hipotecarios que se firmaron en Chihuahua, ya sea de créditos de Bancomer, de su casita, de G-Money, de patrimonio, son contratos que son contrarios a la ley y que, haciendo valer los recursos jurídicos, la gente puede tener una mayor tranquilidad teniendo sentencias a su favor. Es la tercera vez que venimos y hemos venido acreditando la gran participación del Poder Judicial, lo que aquí se conoce como el Supremo Tribunal, en lo que hemos dicho que en los estados de la República, los tribunales superiores de justicia, y en el caso de Chihuahua el Supremo Tribunal, han instaurado el fraude procesal para despojarle a la gente de sus viviendas, cuando debería de ser
El fraude procesal, el instrumento donde el ciudadano denuncia que hay un proceso fraudulento de tipo jurídico en donde en este caso a la gente se le quiere quitar la vivienda, ¿no? Vamos a hacer un poquito de retrospectiva o un poquito de historia. Es decir, usted está hablando de gente que adquiere un crédito hipotecario. ¿De qué fechas a qué fechas estamos hablando aproximadamente? ¿Quiénes pudieran ser esas personas? Miren, hay créditos que sobre todo que se dan del 2000 al 2012, son los créditos sobrevaluados porque es cuando se crea la Sociedad Hipotecaria Federal. Pero también hay créditos que se dieron en la época de la crisis del famoso errores del 94. Desde ahí ya los créditos hipotecarios tenían irregularidades porque nunca los bancos que en ese entonces otorgaban los créditos contrataron los seguros. Entonces al no contratar los seguros a la gente que se le ha demandado de créditos antes al 2000, no se les puede declarar el incumplimiento porque quien incumplió la falta de contratación de los seguros desde la firma del contrato fueron los bancos. Ese esquema de corrupción, porque al no contratar los seguros, ¿qué es lo que se detecta? Que las casas están sobrevaluadas, porque ninguna casa aseguradora va a dar un seguro de algo que no vale. Y después se institucionalizó esa práctica cuando Sociedad Hipotecaria Federal da los créditos a partir del 2001 en adelante, que fue el gran boom inmobiliario en el concepto de conjuntos habitacionales de manera horizontal, ¿no? ¿Quiénes pudieran estar en esa situación? Es decir, los que han comprado a través de qué tipo de créditos. A través de créditos hipotecarios de Hipotecaria Nacional Bancomer, créditos que son Sofoles, Patrimonio, Su Casita, Crédito Inmobiliario, Crédito y Casa, Infonavit y Fobiste. ¿Qué significa una vivienda digna? ¿Qué es para ustedes una vivienda digna? Una vivienda digna debe considerarse aquel espacio donde las familias vivan, donde tengan las condiciones de espacios normales, que una familia de 4 o 5 miembros pueda tener más de 150, más de 160 metros en construcción de vivienda. No de esas casas pequeñas que se tiene. La vivienda digna también se establece aquellas viviendas que deben tener los servicios completos, energía, agua potable, alcantarillado, terminados, porque a eso es lo que se comprometen las constructoras cuando se les otorgan los conjuntos habitacionales. La vivienda digna también es una vivienda barata, con crédito barato y suficiente, porque para eso existen los grandes fondos. No son pocos, se dan casi 500,000 hipotecas. Infonavit y Fobiste están otorgando 1 millón de hipotecas anuales. Entonces es un gran negocio para las desarrolladoras para que entreguen casas con materiales de mala calidad. La vivienda digna también tiene que ver con la calidad de los terminados y la calidad de vivienda, ¿no? Y sobre todo que los créditos no sean largos, sean créditos cortos, con un crédito que no esté sobrevaluado, porque los créditos que hemos detectado en todo el país, la sobrevaluación va de 40 al 50%. Oye, pero usted habla de 160 metros cuadrados de construcción. Estamos hablando pues de una construcción bastante amplia. Estamos hablando de que aquí en Chihuahua apenas existe una ley que regula que la dimensión mínima del terreno, ¿no?, de la construcción debe ser de 120 metros cuadrados. Hay otras legislaciones que plantean la de 160, que es la de Quintana Roo. Pero nosotros consideramos que deberían de ser de más de 100 metros de construcción, lo que consideramos vivienda digna. ¿Por qué? Porque hoy las viviendas no son ni de 40 ni de 60 metros cuadrados de construcción la vivienda, que eso tampoco consideramos digno para que la gente viva. Ahora, ¿por qué si planteamos supongamos arriba de 100 metros cuadrados en construcción? Porque México tiene cemento, tiene varilla y tiene mucha fuerza de trabajo como para que las casas sean tan caras. El mercado inmobiliario se ha encarecido porque se ha llevado el carácter de especular la vivienda en los mercados y no darle un carácter social. Yo creo que sí se podría concretar esas cantidades de metros cuadrados. Le voy a decir por qué. Sociedad Hipotecaria Federal tiene una cartera de 60,000 millones de pesos que otorgó en 12 años, de los cuales 45,000 millones están en cartera vencida. Y la mayoría de esas casas son casas de menos de 100 metros. Y 5 millones están desocupadas. Entonces, hablamos de un fracaso de una política de vivienda, en donde si esos 35,000 millones de pesos se hubieran dado a constructoras en estados, no a las grandes constructoras que hoy están en crisis, ¿no? Se hubiera hecho a través de los colegios de arquitectos o ingenieros civiles, la gente tuviera ese tipo de viviendas.
las podría pagar porque las casas están sobrevaluadas. Bueno, pero al momento de hablar de una sobrevaluación, por ejemplo, la gente que nos ve, pues seguramente muchos de ellos tienen su crédito ahorita, lo están pagando, su crédito hipotecario. Usted hablaba de un 40%, una vivienda digna. ¿Cuánto es más o menos el costo real y en cuánto nos la andan vendiendo a los usuarios? Las casas que aquí valen 500,000 pesos, esas casas tienen un costo de 250,000, dicho por Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Eso le cuesta a la constructora hacerlo? Eso no, eso debería de costarnos a nosotros. Ajá. A la constructora le viene saliendo la constructora viene ganando un 60% de lo que es realmente ese valor, ¿no? Pero quien sobrevalúa estas viviendas es el intermediario, que puede ser Hipotecaria Nacional, Bancomer, Banorte, Su Casita. Ellos son los que sobrevaluaron junto con la constructora. Las casas hay que quitarles entre el 40 y el 50% del valor que aparece en las escrituras. Yo insistía, este estudio lo hizo la Sociedad Hipotecaria Federal, donde ellos reconocen una gran especulación de las constructoras y un abuso de los intermediarios, porque engañaron a Sociedad Hipotecaria como banco de hipotecas que no habíamos otorgado enganches, cuando la mayoría de los mexicanos entregamos enganches en todo el país. Entonces simularon que como no se entregaron enganches, sobrevaluaron las viviendas por la falta supuestamente del enganche, y la otra forma de la sobrevaluación se da por los materiales de mala calidad. Ese es un documento que ahora ha reconocido la Sociedad Hipotecaria Federal, que sí lo elaboraron ellos, y a través de Transparencia, a mí Transparencia me entregó el día 22 de enero un documento donde reconocen que este estudio sí es de ellos por la sobrevaluación. Entonces, si en el 2008 ya se dieron cuenta que había una sobrevaluación, la Procuraduría General de la República en sus delegaciones Chihuahua, Veracruz, hubiera puesto una oficina para que ahí se pudieran canalizar las denuncias, porque los recursos vienen de la Sociedad Hipotecaria Federal. Es decir, muchos recursos que Chihuahua se destinaron para la construcción de estos conjuntos habitacionales, el dinero viene de Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Sociedad Hipotecaria Federal sigue vigente en la actualidad? Sigue, es un banco de desarrollo. Fue calificado en los 6 años de Felipe Calderón con observaciones negativas por la Auditoría Superior de la Federación, y en los 4 años que funcionó fuertemente con Fox, también fue fuertemente señalada por la Auditoría Superior de la Federación, porque dieron trato preferencial a las OFOLES, las rescataron. ¿Cómo es una forma de rescatar? Sociedad Hipotecaria Federal le da a Bancomer, a Scotiabank, a Banorte, a Banamex, que tienen su figura de SOFOL, porque un banco de gobierno no le puede dar a un particular dinero. ¿Cómo hicieron ese acto de corrupción? Formando la figura de la SOFOL. Y a través de la figura de la SOFOL es como si dan dinero, porque tanto Bancomer, Banamex no utilizaron el dinero de sus ahorradores para financiar esos conjuntos, fueron a Sociedad Hipotecaria Federal. Y entonces Sociedad Hipotecaria Federal les da el 3%, el 4% a ellos de interés, y ellos nos prestan al 12%, es decir, hasta el 9% o 8% gana el intermediario financiero, nada más por el simple hecho de ser el intermediario de un dinero que les da un banco de desarrollo. Ahora, el problema no es el problema es que Sociedad Hipotecaria Federal del 2001 al 2012 tiene una cartera vencida del 14% como banco de desarrollo, cuando Banobras y Nafinsa, que se crean en 1935, su nivel de morosidad no llega ni al 1%. Y entonces, ¿quién está subsidiando esa crisis hipotecaria? El pueblo de México. Y el pueblo de México no debe de por qué tener, en el caso de Chihuahua, desalojos, no deben de tener preocupación la gente, porque lo que tendría que hacer a partir de que se reconoció la sobrevaluación de los créditos de Infonavit, Foviste y Sociedad Hipotecaria, el presidente debería de expedir un decreto para que esta gente se revaloraran sus viviendas y realmente pagaran el valor de las viviendas que realmente se les otorgó. Es decir, se reconoce que hay una sobrevaluación, sí, que se está abusando del pueblo, de la gente, pero nadie ha hecho nada para cambiar esta situación. Legalmente hablando, no hay nada escrito como para ya cambiarlo y decirle, señores, vamos ya evaluando bien las viviendas, ¿no? Y vamos dándole una salida, porque cuando ellos se fueron a quitarnos las casas, yo le voy a dejar una sentencia para que se la pueda dar algún abogado. Esta sentencia es histórica, le ganamos a Bancomer porque no contrataron los seguros. Entonces cualquier persona que va a un juzgado a ser demandada tiene que contestar.
Y dentro de las contestaciones nosotros nos dimos cuenta que los contratos en los anexos no aparecían ni las pólizas ni los seguros. No obstante que los estuvimos pagando durante la existencia del crédito hasta antes de supuestamente caer en mora. Cuando nos demandan la mora, yo le digo a los jueces, nosotros no hemos incumplido. ¿Por qué no has incumplido? Porque quien incumplió el contrato desde la firma del mismo fue la Sofol, ya sea hipotecaria su casita, Bancomer, Banamex, porque no contrataron los seguros. ¿Y por qué no contrataron los seguros? Porque están sobrevaluadas las viviendas. Y entonces un juez, un tribunal colegiado de circuito, que es la máxima instancia en un juicio que inicia en primera, segunda y tercera instancia, nos dice que efectivamente la morosidad la establece el intermediario financiero, en este caso Bancomer, porque no contrató los seguros, y el incumplimiento se da desde la firma del contrato, con la participación de los notarios, porque los notarios no pueden protocolizar ninguna escritura si los seguros son parte de la cláusula, no pueden protocolizarlos si no prenden la póliza que va... Debe incompleto, como debe dice. Incompleto, exacto. Y entonces los juzgados, olímpicamente, el primero, el segundo, el séptimo civil en Chihuahua, comenzaron a condenar a la gente a que pagaran o que los desalojaran, cuando ni siquiera se cumplió el principio del incumplimiento, porque quienes incumplieron fueron las SOFOLES, en este caso los bancos. Y lo más grave, ¿cómo es posible que, por ejemplo, si la cláusula 12 del contrato habla de los seguros, el abogado mañoso de la SOFOL no pide el incumplimiento del seguro, solo pide el cumplimiento del capital, los intereses, y el seguro lo esconde, y el juez que tiene la obligación de analizar por qué no pide lo de los seguros, el juez no lo previene desde que inicia el juicio, y no lo previene porque sabe que los seguros no están contratados, y como no están contratados, obviamente el incumplimiento es de la SOFOL. ¿Esto aplica solamente para personas que están en mora, que no han podido pagar, o por ejemplo la gente que está al corriente con su crédito hipotecario, pero que en este momento se está dando cuenta que su vivienda pudiera estar sobrevaluada, que puede hacer algo también? ¿El que no esté en mora también puede hacer algo? El Frente Mexiquense tiene gente que sigue pagando su crédito. Ajá. Y hemos demandado porque también la legislación mexicana es buena, no es como en España, donde los créditos abusivos, así se llamaron, mucha gente se suicidó y se mató por sus casas. De hecho, el Tribunal Europeo convino a la legislación española para que acabaran con las hipotecas abusivas. En el caso de México, eso se denominan hipotecas abusivas. A la gente que es puntual, lo que tiene que hacerle es pedirle a su banco copia de los contratos y copia de las pólizas. Como no las hay, entonces iniciar el delito del fraude, porque ellos están pagando una casa sobrevaluada. Y entonces no es necesario que ellos caigan en mora para también recurrir a las instancias legales, porque es un fraude, hay un lucro indebido que se llevó la constructora porque recibió un dinero que no valía, y un intermediario que recibió un dinero de un banco de desarrollo que le dio el dinero para que se diera vivienda digna y decorosa. Nosotros ya hemos logrado ahorita casi la consignación de varias constructoras y SOFOLES en el Estado de México y en varios estados. Pero tenemos una demanda madre, que es donde vamos a meter a la gente de Chihuahua. Como los recursos vienen de Sociedad Hipotecaria Federal, el delito es federal. Y nosotros tenemos ahorita ya en puerta una recomendación de los derechos humanos donde resuelven que están sobrevaluados los créditos y que después de 4 años el Ministerio Público no puede ser tan omiso, no puedes tener la inactividad y que tiene que ejercitar la acción penal. Ahí entra gente que vaya al corriente, como gente que esté en mora, o gente que esté angustiada porque le quieran quitar su vivienda, porque precisamente lo que va a parar los juicios civiles es esta denuncia penal a nivel federal, porque Sociedad Hipotecaria Federal se tuvo que haber dado cuenta. Fíjense, este estudio de método de detección de fraude, Gabriel Gómez Reyes fue uno de los servidores de alto nivel, egresado del ITAM, y no lo digo por la escuela, un gran matemático que fue jefe de departamento de la Universidad de Nueva York en matemáticas, es actuario, y él fue uno de los que detectó el fraude y era director de análisis de la sociedad hipotecaria, y por qué desde el 2008 no se presentó ante el Ministerio Público y denunció este fraude. El Frente Mexiquense tiene esa denuncia, y entra gente de Baja California, donde el Frente ha venido formando sus comités. Automáticamente ellos no van a entrar ya a una negociación si se consigna, a lo mejor entran a una reparación del daño, ¿sí? Y la reparación del daño también va a ser para la gente que va pagando,
o la gente que ya pagó su casa al contado, porque pagó casa sobrevaluada. Si va al corriente está pagando una casa sobrevaluada, y si dejó de pagar, ellos nunca incumplieron, porque los seguros no se contrataron. Yo le dejo esta sentencia, que es una sentencia que se le ganó a uno de los principales bancos, que es un banco español. No tengo nada con los españoles, no. Pero Santander y Bancomer. Santander, por ejemplo, compró la cartera de G-Money al 10%. ¿Por qué G-Money no le vendió al 10% a los titulares de esos créditos esas viviendas? Sociedad Hipotecaria Federal tiene 45,000 millones de cartera vencida. ¿Saben cuánto lo quiere vender? Al 10% y al 20% a despachos. Yo le digo a Sociedad Hipotecaria, ¿y por qué no se lo vendes a la gente? Pues sí. Si la gente ya fue defraudada, la gente que te pague, y le reponemos al banco del gobierno, porque es el banco del gobierno el dueño de casi 10 millones de hipotecas, junto con Infonavit y Foviste. Y entonces, la gente que esté en problemas de defensa jurídica, nosotros estamos invocando el fraude procesal. ¿Por qué? Porque los jueces tuvieron que haber no decretado el incumplimiento, y en el fraude procesal vamos a denunciar a los jueces. En los que están en proceso de angustia porque no pueden pagar ya y es imposible, iniciar el fraude por la falta de contratación de los seguros, incluyendo los que ya pagaron al contado la vivienda. El Frente Mexiquense tiene su página de internet y ahí vienen todos los triunfos que hemos tenido en materia de derecho. Es decir, si una sociedad está descompuesta por la violencia, pues es muy fácil sumarnos a la ingobernabilidad. Pero somos el grupo más satanizado por el gobernador del Estado de México, Erubiel, y por el presidente, porque el problema comenzó con Peña Nieto, por eso se llama Frente Mexiquense, pero no porque fuéramos del Estado de México, porque nosotros les advertimos que venía una crisis hipotecaria desde el 2008. Ellos nos dijeron que no. Bueno, ahí tienen a su casita, ahí tienen a Omex, a Urbi, a Sadasi, que están en crisis, ¿no? Deben más de 20,000 millones de pesos estas constructoras, y ahora quieren seguir recurriendo a Sociedad Hipotecaria Federal para que les sigan dando dinero para seguir construyendo créditos sobrevaluados, y en esta misma lógica, ¿no? Bueno, vámonos a una pausa. De regreso continuamos esta charla con José Humbertus Pérez Espinosa, presidente y representante legal del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, Asociación Civil. Un corte y regresamos.